El cambio en la cartera de Sanidad no fue solo un cambio de titular, sino también en el nombre. Desde hace 5 meses se denomina Consejería de Salud. El porqué de este cambio se lo preguntaremos a su nuevo titular, un profesional independiente que, al igual que su antecesora, aporta pedigrí para hacer frente a su carencia de trayectoria política. El nuevo consejero de Salud es cardiólogo con amplia experiencia en la gestión hospitalaria de carácter afable y moderado, cualidades que sin duda necesitará para acabar, por ejemplo, con la crisis de los jefes de servicio, poner orden en el Servicio Murciano de Salud o acabar con las interminables listas de espera. Como ven, son muchas cuestiones a tener en cuenta para intentar enderezar la sanidad regional. Hoy visita el plató de Trivium el consejero de Salud, Manuel Villegas. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, ya estamos preparadas para comenzar un nuevo programa que hoy vamos a dedicar a la sanidad regional. Saludo ya a mis compañeras María Eugenia Lozano. Mar, buenas noches. Tania, buenas noches. Buenas noches. Y le damos ya la bienvenida al que va a ser nuestro invitado esta noche, al consejero de Salud, Manuel Villegas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para sentarse esta noche para hablar de la sanidad regional, pero quizá la primera pregunta sea obligada. Hace usted 5 meses que llegó al cargo, acaba de aterrizar, como aquel que dice. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? ¿Cómo está siendo esa toma de contacto con la consejería? Pues apasionante, diría yo. La palabra sería... Al principio era ilusionante cuando llegué al gobierno, eso fue lo que me acuerdo que fue lo que le manifesté al presidente, pero ahora ya hemos pasado de la ilusión a la pasión por lo que estamos haciendo, ¿no? Muy interesante el trabajo, es muy enriquecedora para las personas que como yo no habían estado en política hasta este momento. Y bueno, con muchas cosas que hacer, mucho camino por andar, ¿no? Una de las cosas que nos llamó la atención fue ese cambio de denominación. Pasaba de ser Consejería de Sanidad a ser Consejería de Salud. ¿Por qué ese cambio? Bueno, es un cambio que desde el punto de vista, digamos que ya es filosófico, ¿no? La Consejería de Sanidad no solo trata a pacientes, sino que tiene mucho que ver con el tema de la prevención, ¿no? Y la salud pública. De hecho, tiene una dirección general que se encarga de todo eso, ¿no? Parecía razonable que nos dedicáramos y que pusiéramos énfasis en lo que es la prevención y la promoción de la salud, y eso también está de acuerdo un poco con la filosofía y cómo vamos a enfocar en lo que queda de legislatura en la dirección de la consejería, ¿no? De alguna manera es darle visibilidad a una parte muy importante de la consejería, que es el trabajo en la prevención y la promoción de la salud. De usted se ha dicho que es un cardiólogo independiente que tiene como objetivo enderezar la sanidad. ¿Qué cree que le costará más, enderezar el sistema o mantener esa independencia? Caray, es que yo eso, vamos a ver, enderezar la sanidad. Yo creo que la sanidad lo que hay que hacer es que tenemos que hacerla muy eficiente, ¿eh? Más que llevar un rumbo inadecuado, el problema es que de alguna manera tenemos amenazas para la sostenibilidad del sistema, eso está claro. Yo creo que sería irresponsable decir que no tenemos una amenaza sobre la gratuidad y la universalidad del sistema de salud, y se trata de que la estructura sea muy eficiente con objeto de que tenga mucho más recorrido, ¿no? De alguna manera, el legado de la sanidad que tenemos, que es un legado que se lo debemos pues a nuestros ancestros, ¿no? La gente que ha trabajado todos estos años por mantener la sanidad como la que tenemos hoy día, ¿no? De la gente que está pagando los impuestos, pues es una responsabilidad que esto siga y continúe por las futuras generaciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer una acción muy eficiente porque tenemos pues un gran coste en productos que están llegando ahora al mercado y que tenemos que estar ahí para dárselos a la población que los requiere. Tenemos avances tecnológicos que tenemos que pagarlos, y hay que seguir dando prestaciones al sistema, a la población, ¿no? El crecimiento que tenemos en gasto tecnológico, farmacéutico, es superior a los ingresos que llegan por los impuestos y cómo crece la economía, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que ser muy eficientes si queremos seguir manteniendo la sanidad como la que tenemos, ¿no? Entonces, más que cambiar un rumbo, lo que yo creo que tenemos que es adelgazarlos para ir más rápido, porque es la única manera de que esto sea
bueno, que por lo menos que dure muchos más años ese tipo de sanidad que es de las mejores del mundo, ¿no? De las mejores del mundo. Respecto a la independencia, bueno, el tema de independencia es porque yo llegué a la política no desde un partido, sino de un trabajo de gestión, ¿no? Yo he sido siempre totalmente leal con la gente que ha confiado en mí, ¿no? Yo creo que ahora mismo, yo creo que el gobierno confía en mí y yo confío en el gobierno. Me siento muy arropado por todo lo que es el gobierno regional y bueno, independientemente, pues sí es verdad que no he militado en el Partido Popular, pero eso no quiere decir que no sea leal y totalmente a lo que es el gobierno y lo que son las directrices del gobierno. Y con respecto a las amenazas de las que hablaba del sistema ahora mismo, que había que aumentar su eficacia, ¿los conciertos con la sanidad privada sería una opción viable? Vamos a ver, nosotros vamos a intentar, creo que eso lo ha comentado ya el gerente del Servicio Murciano de Salud, ¿no? La idea es que tenemos que hacer el Servicio Murciano de Salud muy eficiente, ¿no? Tenemos que poner todos los recursos que tenemos en pleno funcionamiento, ¿no? En nuestra idea, entre otras cosas, porque tenemos listas de espera que hay que acometer, eso es la mejora en la accesibilidad, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo. Y bueno, para empezar a gestionar eso de las listas de espera, como estamos ahí, tenemos que poner todos los instrumentos que tenemos mañana y tarde al funcionamiento si podemos. Otra cosa es que no tengamos profesionales, pero mientras hayan máquinas paradas por las tardes, lo normal es que pongamos en marcha esas máquinas tardes e incluso sábados por la mañana que se han puesto en marcha en técnicas, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, lo principal, que la organización sea muy eficiente. Cuando la organización ya no llegue a más, tenemos que recurrir al concierto. Nosotros, creo recordar que el gasto que tenemos en conciertos está en torno al 7%. De lo que gastamos en sanidad va a conciertos que es donde no podemos llegar nosotros, ahora mismo por intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente técnicas diagnósticas y procesos quirúrgicos de baja complejidad o media complejidad, porque la alta complejidad la seguimos haciendo en el Servicio Murciano de Salud, ¿no? Nuestra idea es que ese porcentaje en conciertos se mantenga o disminuya un poco, ¿no? Hablamos de que la idea es que en el 2018 esos conciertos estén en torno a un 10% menos de lo que estamos haciendo hoy día, con objeto de que nosotros apostemos más por la autoconcertación, más que nada porque tengamos mucho más eficiencia por las mañanas, que lo que no se puede hacer por las mañanas se haga en horario de tardes y lo que no vaya en concierto. Entonces, mantendremos el nivel de conciertos, lo disminuiremos un poco en el 2018, esa es nuestra filosofía, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, cuando trabajaba en la gestión de los hospitales, lo comentábamos un poco antes fuera de cámara, usted decía, pues quizá esto se podría hacer mejor, ¿no? Esto yo lo solucionaría de alguna otra manera, ¿no? Y ahora que tiene la responsabilidad es cuando está tomando las decisiones, ¿no? Para mejorar eso. ¿Qué errores detectó en aquella época y qué errores ahora que tiene usted la capacidad de decisión quiere solucionar como objetivos prioritarios en la sanidad? Errores. O algo que se puede hacer mejor, si no lo quiere llamar error. Sí, bueno, el tema lo comentaba con anterioridad, ¿no? Cuando intentan mover una estructura hay cierta resistencia siempre al movimiento, ¿no? Al cambio, ¿no? Eso es una ley física. Y en el momento que yo digo que esto que se ha haciendo toda la vida de una manera lo podíamos hacer de una manera más eficiente, más sencilla, de esta otra manera, siempre hay resistencia, ¿no? Eso me ha pasado en la época de las direcciones de los hospitales, que tú dices, bueno, ¿por qué necesidad tiene un paciente de hacer todo este recorrido cuando puede ir directamente hasta aquí y tener que obviar esos circuitos, ¿no? Eso lo hemos salvado en las direcciones. Lo que pasa, claro, en las direcciones, digamos que es relativamente sencillo porque tienes que hablar con toda la gente que forma parte de ese proceso, verlo cómo lo puedes hacer más sencillo, más eficiente y negociarlo, ¿no? Cuando estás a otra altura tienes que convencer primero a los equipos directivos de que se puede trabajar de otra manera, ¿no? Yo tenía mucho interés en que las experiencias que funcionan en determinadas áreas, que se han puesto de manifiesto en cirugía en una área, en las consultas externas en otra área, en una aplicación que se ha puesto en marcha en un área, si se ve que es muy eficiente y funciona para una población, que la pudiéramos extender enseguida para el resto, ¿no? Porque la inequidad genera mucho malestar en la población y no es entendible. Es decir, no es entendible que un hospital con los mismos profesionales que tiene otro área sanitaria tenga las listas de espera que sean el doble de las otras. Eso es difícil entender a la población y difícil entender para todo el mundo, ¿no? Y eso en parte porque los circuitos y las formas de trabajar son diferentes, ¿no? Cuando he intentado poner eso en marcha rápidamente y explicar a los equipos directivos que lo primero es copiar, ¿no?, dentro del mismo Servicio Murciano de Salud
aquellas formas de trabajar que sean eficientes y sencillas y que estén funcionando, cuesta trabajo. Primero tienes que el equipo directivo entienda que eso se puede hacer y que él haga el esfuerzo que nosotros hemos hecho en algunas áreas, ¿no? Y eso es difícil porque es escalar, bueno, es la resistencia que cada movimiento tiene y todo ese tema. Y cuesta más trabajo del que yo pensaba y más tiempo del que me gustaría. Y a veces he dicho a los pacientes, he dicho a la estructura que tengamos, que a veces tenemos que tener un poquito de paciencia porque las cosas en la administración no van tan rápidas como las que puede tener uno en el hogar, ¿no? Cuando uno gestiona de otra manera, cuesta todo más trabajo, pero no por eso tenemos que bajar los brazos y decir no lo vamos a hacer, porque si no eres constante y tienes claro hacia dónde vas, esto no va a cambiar. Y insisto en que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que hacer que la organización sea muy eficiente porque tenemos que seguir avanzando. Y no se trata de, por supuesto, de ahorrar, o sea, en la sanidad es difícil encontrar un margen de ahorro y de recortes famosos, sino de que cuando la organización sea más eficiente, poder utilizar esos recursos para seguir avanzando en otras áreas que necesitamos. Usted está hablando en todo momento de eficiencia, hacer nuestra sanidad regional muchísimo más eficiente para llegar a todos aquellos aspectos a los que todavía no llega. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que no sea así de eficiente? Es decir, ¿dónde nos hemos equivocado o dónde está el problema para que no sea así? Porque usted acaba de decir que no es cuestión de recortar, o sea, no es cuestión de que se gaste más en una cosa o en otra o que haya despilfarro. Es que no es que se llegue porque hemos hecho las cosas más de principio, sino que de pronto las cosas pueden enfocarse de otra manera distinta, ¿no? Esto es una forma de trabajar la forma que se llama el Lean Thinking, que es una forma dirigida hacia la eficiencia, que la desarrollaron los japoneses en la fábrica Toyota, que es la que ahora mismo está dentro del marco de otras empresas y dentro de la salud pues también está, ¿no? Pues lo que buscó es ver cómo se estaban haciendo las cosas e intentar hacerlas de otra manera mucho más eficiente, ¿no? Quitando cosas sobre todo que no aportan valor, ¿no? Entonces, el tema es que, ¿qué es lo que ocurre con la sanidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en la sanidad, la incorporación de todos los métodos ahora mismo de la historia clínica y digital, de que las interconsultas se hagan de manera electrónica, ¿no? Pues todo eso hace que gente que estaba en estos momentos con papeles de aquí para allá, imprimiendo cosas para que todo eso ahora mismo no tenga valor, no aporte nada y haya que quitarlo lo antes posible. Entonces, si no detectas dónde están esos gente que de pronto se ha quedado sin actividad, por lo menos, o por lo menos no aporta nada, no vas a poder retirar eso y contratar a otra gente que necesitas para otras cosas, ¿no? Con ello, ¿qué vengo a decir? Pues que la introducción, sobre todo de la informática, ¿no? Ha liberado muchas cosas. Antes había mucha labor burocrática en los centros de salud. Nosotros queremos seguir insistiendo en bajar el nivel de burocratización y de hacer cosas que realmente no aportan nada para un médico de familia. ¿Dónde tiene que estar el médico de familia? El médico de familia tiene que estar con tiempos para atender al paciente. Tiempos, pero con él. No rellenando papeles, ni rellenando recetas o mandando pacientes de un sitio para otro, sino atendiendo al paciente, ¿no? Entonces, las cosas que no aportan valor, es decir, ¿qué aporta rellenar de nuevo una historia clínica para mandarla al especialista? Eso no aporta nada. Rellenar la historia, darle a un clic y que eso vaya ahí, ¿no? ¿Qué valor aporta el tema de que el paciente tenga que ir con una radiografía para que lo vea el especialista cuando puede mandar la radiografía y recibir un informe de esa sospecha que tienes tú por el especialista? O una lesión en la piel, ¿no? Tienes una lesión en la piel, lo lógico es manda la fotografía que la vea el especialista, tienes una duda, el especialista que te responda en 24 o 48 horas y ya tú ves al paciente y dice, mire, el especialista dice esto, me parece adecuado, vamos a ver el tratamiento y ya vemos cómo está, o me ha dicho que lo mande urgentemente porque la lesión está, hay sospecha de malignidad, lo tiene que ver cuanto antes, y no tengamos a la gente esperando 2 meses para que sea atendida por el especialista, que luego tenga que ir a un centro de especialidades para que lo atienda el especialista. Hemos perdido 2 meses y todo el mundo liado, ¿no? Entonces, claro, hay que detectar cómo se pueden agilizar esos procesos, ¿no? Todavía teníamos el mes pasado más de 20.000 pacientes pendientes de cita. El sistema no tiene capacidad todavía para darle cita a un paciente que un especialista ha dicho tiene que ver otro especialista y el sistema no tiene capacidad para darle una fecha, ¿no? Eso es lo primero que íbamos a quitar y que estamos en ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se le puede generar a la persona una incertidumbre de decirle no sé cuándo lo van a ver. O sea, yo me quedo aquí con sus datos, ya lo avisaremos, pero ¿cuánto? ¿Dentro de 3 meses, 6 meses? ¿Cuándo me van a operar? Pues no lo sé. O sea, eso genera mucho malestar. Y aunque la calidad de la asistencia que damos en Murcia, la calidad sanitaria, no en Murcia solamente, sino en toda España, es muy buena, la gente valora que tenemos una sanidad notable por lo menos, ¿no?
sí que es verdad que perdemos mucha capacidad o mucha, digamos, la percepción que tenemos del sistema sanitario no es sobresaliente por esto que estamos haciendo. Es decir, ¿por qué no somos capaces de dar una cita a un paciente? ¿Porque están las agendas cerradas? Abramos las agendas, ¿no? Porque están, entonces hay que estudiar cómo está el proceso, qué servicios tienen las agendas cerradas, por qué tienen las agendas cerradas, por qué no soy capaz de darle automáticamente al paciente una cita, por qué no soy capaz de que el paciente esté cuando 4 días antes tiene un problema y no va a poder acudir a esa cita, que no tenga una aplicación en la que pueda anular esa cita y buscar otra cita. O sea, ¿por qué no somos capaces hoy día, como está la tecnología, de agilizar todo eso? Además, y eso ya se usa en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana. Efectivamente. Entonces, lo tenemos para primaria. En primaria sí somos capaces de anular una cita. Sí, hay aplicaciones que te permiten eso. Pero a nivel de la especializada lo vamos a implementar. Yo creo que el año que viene ya estará activo la posibilidad de que cualquier persona que tenga una cita en la especializada pueda anular una cita porque no puede ir a esa cita y buscar una cita en el hueco que le resulte más oportuno. Y eso que parece... Dice, bueno, eso no tiene mucha trascendencia. Pues sí, porque entre el 10 y el 15% de las consultas que tenemos en la especializada se pierden por inasistencias. Cuando hablamos del 10 o el 15% de miles de pacientes, estamos hablando de que estamos perdiendo muchos huecos, gente que está esperando al paciente que no llega, ¿no? Y que luego va a pedir una cita, no es que, digamos, que entiende. Sí, que ha perdido el tiempo. Entonces, eso es ineficiencia, eso es que no estamos haciendo y que podemos mejorar ahí, eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero cuando uno dice pónganse en marcha esas cosas, pues tienes que desarrollar la aplicación, que la aplicación entre al portal del paciente, que se guarde la seguridad y que los datos no pueda, digamos, verlos nadie que no sea el mismo paciente. Luego son pacientes mayores, hay que enseñarles cómo se entra en el portal del paciente, cómo lo vamos a hacer, implementar eso. Entonces todo eso es lo que cuesta un poco de trabajo y todo eso son cosas que van a mejorar lo que es lo que estamos haciendo, eso y más cosas, porque estamos haciendo muchas cosas que van a tener impacto a medio y largo plazo. Todo eso con los fuegos diarios que van apareciendo en los sistemas propios de salud. Es decir, pero que eso no es la gestión, digamos que eso es el sistema este de apagar las cosas que van apareciendo, que a veces son problemas de recursos humanos como estamos teniendo, cualquier cosa que, yo que son accidentes, roturas de tal, quirófanos que de pronto, pues todo eso hay que solventarlo. Pero tenemos que tener una visión mucho más a medio y largo plazo, tenemos que cambiar cosas, porque si no cambiamos las cosas, si no ponemos a mover el vaso, pues esto se va a quedar igual. Y dentro de 2 años dirá, no, es que esto no se gestionó bien, esto es insostenible, tenemos que pagar más o privatizar esto, ¿no? Y eso es lo que estamos totalmente en contra. Nosotros estamos por defender aquí la sanidad como está pública, ¿no? Y el factor humano, o sea, pueden hacer esas cosas que la tecnología nos puede facilitar, pero los profesionales se pueden vencer inercias que vienen arrastrando tiempo, se puede hacer algo más eficaz, o sea, esas resistencias de las que usted me hablaba, o están tan saturados que ya no pueden más, porque a veces depende con quién hables. Claro, hay gente para, o sea, en el sistema hay gente que está quemada, ¿no? Como si dijéramos, pero hay mucha gente que está muy corresponsable y está muy alineada con lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, el cambio en la estructura que está suponiendo todo lo que son las jefaturas nuevas está permitiendo que entre gente a gestionar servicios con capacidad, con ilusión para cambiar cosas. La mayoría de la gente, los profesionales del sistema sanitario son excelentes profesionales y además están ilusionados con su trabajo y quieren mejorar. A veces el problema es que no saben cómo o nadie les ha dado el espaldarazo, pero por mostrar un ejemplo, ¿no? La etapa que estuve en la dirección médica del RSI del área del Morales Meseguer, ¿no? En concreto hay un servicio con un jefe de servicio muy alineado y muy trabajador. Dice, bueno, ¿qué necesidad tenemos de pedir esta exploración para este paciente que es un preoperatorio que no tiene ninguna complicación, que esto es un gasto de radiología y de electrocardiograma cuando no hace falta, cuando yo a este hombre realmente no necesito las pruebas para intervenirlo porque es una intervención sencilla, ¿no? Bueno, pues eso lo puso en marcha él. Él dijo, se puso de acuerdo con la anestesia, dijeron, bueno, esta gente con este tipo de intervenciones que son de baja complejidad, no tenemos por qué radiarlos, no tenemos por qué pedir esta prueba, directamente puede pasar de aquí a quirófano. Y entonces cuando de pronto ves esto en gran escala, dice, bueno, es que son miles de pacientes, miles de radiografías, miles de pruebas en un área que luego se puede hacer en todas las áreas y entonces te das cuenta que una labor, algo que ha pensado alguien, que de pronto dice, esto no aporta valor, no está aportando nada, no está descubriendo nada, lo único que estamos mareando al paciente para que llegue al mismo sitio y yo puedo hacer esto directamente, ¿no? Eso es de un profesional que se le ocurrió, que ya lo está extendiendo a toda la región en el tema de cosas
que no hay que hacer. Y es que el tema de salud, en sanidad, es que, y ahora mismo hay una corriente en ese sentido, es que hemos sido muy agresivos desde el punto de vista de pedir pruebas, de dar medicaciones. Y el problema de la sanidad y de la salud en general es que a veces las medidas que tomamos en pruebas, en tratamientos, tienen efectos secundarios y tienen efectos colaterales, ¿no? Cuando estamos dando o mandando escáner alegremente, estamos sometiendo a pacientes a una radiación que es acumulativa y que al final puede dar lugar a enfermedades. Cuando estamos dando tratamientos que sabemos que no aportan nada, ya no solamente es el coste, sino que estamos poniendo en riesgo la salud de las personas para el día de mañana. Es decir, yo tengo una gripe, por ejemplo... Las listas de espera. Efectivamente. El hecho de tener una gripe y dar alegremente un antibiótico implica, por una parte, que no va a mejorar la gripe, porque la gripe va a tener el curso que tiene, como es una viriasis, que gasto un dinero que lo podría utilizar para otras cosas, pero es que aparte, digamos que puedo destruir una flora intestinal que hoy día está muy relacionada con algunas enfermedades el día de mañana, incluso con la aparición de enfermedades, incluso de cáncer, ¿no? Entonces, digamos que nos cargamos la flora intestinal que está protegiéndonos, ¿no? Entonces, tiene efectos secundarios, ¿no? Toda lo que es la filosofía del no hacer es una filosofía que tiene que partir de los profesionales porque son los que conocen las cosas, ¿no? Entonces, nosotros vamos también a hacer un poco hincapié ahí de que el año que viene sea el tema del no hacer, de que todos los servicios, de que todas las áreas pongan qué acciones tienen en sus servicios, en sus procesos, en sus procedimientos, qué cosas estamos haciendo, que no hay evidencias de que aporten nada, que están generando molestias para los pacientes o incluso ponen en riesgo a los pacientes y que cuanto antes tenemos que quitarlas, porque aligeran las listas de espera y porque pueden ir, por todas las razones que le he comentado. Hablábamos de recursos humanos, de los profesionales del Servicio Murciano de Salud, pero vamos a hablar ahora de recursos técnicos. ¿Cuál es la situación de nuestros hospitales? ¿Están suficientemente dotados? ¿Hace falta más? ¿El Gobierno debe invertir en mejorar determinado tipo de equipamientos? Pues depende. Ha habido algunas áreas que hace años se dotaron de una manera en alta tecnología. Yo creo que el área tanto de Santa Lucía, el área de Cartagena como Almenor tienen una dotación tecnológica muy elevada. En la Risaca sigue teniendo alta tecnología, es verdad. Hay algunas otras áreas que con el paso de los años pues tienen menor tecnología, ¿no? Y sí que es verdad que vamos a reforzarlas. Depende mucho de las técnicas. Ahora mismo tenemos déficit, ¿no? Tenemos déficit. Bueno, pues la radioterapia tenemos déficit. De hecho, estamos llevando a un concurso, externalizando algunas pruebas de algunas técnicas de radioterapia porque no tenemos capacidad. Pero bueno, nuestra idea es crecer ahí y bueno, la Fundación Amancio Ortega nos va a facilitar 2 aceleradores más. Yo espero que también esa sea un poco la dinámica del Servicio Murciano, de ir creciendo en oncología radioterápica para no tener que depender tanto de empresas externas, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor en resonancias tendríamos que crecer un poco, pero por ejemplo en escáner, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener capacidad, poniendo a trabajar todos los escáneres que tenemos en la región, igual no tendríamos que externalizar o mandar al concierto tanto escáner, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el escáner pues, genera mucha radiación. Entonces, entre el no hacer y poner las máquinas a funcionar al 100%, probablemente disminuiría el número de escáneres que mandamos al concierto. Tenemos muy buena tecnología, yo creo que a nivel nacional no estamos mal, estamos por encima de media en número de escáneres por habitantes y en número de resonancias, pero bueno, aún así, como tenemos tantas peticiones, pues tenemos que mandar al concierto. Consejero, quería preguntarle por el caso del Rosell. Hay mucha gente en Cartagena que se queja de que el hecho de que este hospital no esté a pleno funcionamiento provoca que en el caso de Santa Lucía haya urgencias colapsadas y haya incluso camas en los pasillos. ¿Esto es así? ¿La Consejería espera poner en breve a pleno funcionamiento el Rosell? Sí. Bueno, tuvimos hace 2 o 3 semanas, yo que nos reunimos con la plataforma Salvemos el Rosell de Cartagena. La verdad es que estamos preocupados, tanto ellos como nosotros, por lo mismo, ¿no? Estamos preocupados no tanto por la apertura del Rosell, ojo, sino por la asistencia sanitaria que estamos dando en el área 2, que es lo que nos preocupa realmente. Es decir, y yo creo que la preocupación también que tiene la gente de Cartagena, lo entiendo así, ¿no? Lo que quema a la gente de Cartagena no es tanto que el Rosell está abierto, sino las listas de espera que hay allí. Eso es lo que a la gente realmente le molesta. Entonces ven como salida, lógicamente, bueno, esta salida para estas listas de espera la tenemos porque no tenemos abierto el Rosell, ¿vale? Vamos a ver cómo estamos funcionando en el Santa Lucía, cómo se puede ser más eficiente y qué es lo que necesitamos nosotros del Rosell.
digamos que hay que atender todo lo que es la capacidad que tenemos en el área y no tanto verlo todo como un tema de que yo abro el Rosell y ya se va a solucionar todos los problemas, porque si estamos trabajando de una manera ineficiente y echamos recursos en un sitio ineficiente, se nos va a perder todo lo que estamos echando, ¿me entiendes? Entonces es muy importante, en primer lugar, que toda la gente, que eso ya están trabajando en área 2, de cuáles son los problemas que tenemos ahí ahora mismo, en qué áreas, cómo podemos mejorar la eficiencia y según eso, qué puede aportar ahora mismo el Rosell y qué es lo mejor para la comunidad y para ese área en concreto. A lo mejor la respuesta no es que ahí nazca un servicio, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos y tenemos una unidad de cuidados intensivos que no está en pleno funcionamiento en Santa Lucía. Parece irracional poner una UCI en funcionamiento en el Rosell cuando tengo camas todavía sin abrir en Santa Lucía, porque los recursos son los que son. Y también nuestra responsabilidad es no derrochar. O sea, entonces es difícil que nosotros con nuestros impuestos yo tenga que decir a los ciudadanos que por el hecho de que políticamente voy a quedar bien, pues abro estas camas y me quito problemas. No. Yo creo que ahora mismo Cartagena está muy preocupada, como lo estoy yo, por las listas de espera que hay en Cartagena. Lógicamente, si es lo que más me preocupa. ¿Por qué hay tantas diferencias con los recursos que tiene Cartagena frente a otras áreas que con la misma población, los mismos recursos, tienen mucha menor lista de espera, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando allí, cómo se están haciendo las cosas, qué agendas se tienen, por qué y cómo podemos mejorar eso. Si es un problema de que tienen más enfermedades, vamos a tratarlo. Si es un problema de recursos, vamos a tratar los recursos, pero desde un punto de vista global. No con la apertura única del Rosell, pues lo abro y ya está. No es tan sencillo el tema. Pero la preocupación, y fíjese que yo estaba preocupado por el tema, digo, bueno, a ver cómo viene la asociación o la plataforma. Pero yo creo que son gente que lo que les preocupa es lo mismo que a mí, es la inequidad que hay en el acceso a la salud en la región. Lo que les preocupa y lo que ellos demandan es que quieren tener las mismas mejoras que tiene el ciudadano de Murcia cuando tiene un área y tiene un acceso a una consulta 400 días por debajo de lo que tiene el área 2, en la unidad del dolor, por ejemplo, que clama un poco al cielo, ¿no? Entonces ese es el tema y eso a mí me preocupa también. Le quería trasladar una queja que me dieron unos pacientes oncológicos sobre el tema de los conciertos, volviendo un poco a la pregunta de antes con el tema de los escáneres. No sé si tiene conocimiento de algunas quejas de que hay profesionales que no están suficientemente cualificados en algunas de estas empresas que a veces tienen que llegar donde ustedes no llegan. No sé si sabe algo de eso. Porque decían como que habían técnicos de rayos que no estaban suficientemente cualificados y no se diagnosticaba bien en esos conciertos que no eran los que te hacían. De hecho, había gente que quería que le hicieran las pruebas, por ejemplo, en la Risaca, porque era mejor, más fiable que en otros sitios. Bueno, no es tanto el problema de los escáneres y las resonancias los hacen los técnicos, pero luego siempre hay un radiólogo que es el que los informa, ¿no? Sí que es verdad que en algunos procedimientos, por ejemplo en el área de oncología, nosotros en el área 6 tenemos dificultades cuando estás siguiendo a una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, y se le manda un seguimiento de una resonancia o un TAC a un concierto, pues como si no tiene la resonancia o el TAC anterior, pues es difícil saber cómo estaba con respecto al anterior, ¿no? Y eso sí lo reclaman los clínicos. Dicen, bueno, si este paciente se está viendo aquí y este radiólogo está viendo cómo está esta lesión y necesito ver cómo está al cabo de 6 meses, si me lo mandas a otro sitio que no saben cómo estaba la resonancia del TAC anterior, esto hace difícil que puedan decirme si esto ha crecido o va bien con el tratamiento X, ¿no? Entonces sí que somos muy cuidadosos a la hora de ver qué procesos y qué cosas se están llevando al concierto, ¿no? En el sentido de que no llevemos cosas en las que requiere una evolución y no llevamos cosas complicadas que requieren un manejo muy estrecho, ¿no? Generalmente al concierto se derivan pruebas, en principio, que no son de seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Y sí es verdad que hemos puesto o queremos poner un observatorio para que vigile un poco la calidad de lo que estamos haciendo fuera, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Sí es verdad que a veces hemos visto cosas que se han hecho en el concierto, de algunos informes que de pronto te llaman la atención y que hemos tenido que contrastar, ¿no? Y estamos vigilantes ante eso, ¿no? Pero en general no hay una mala calidad de lo que está haciendo el concierto, ¿no? Sí que puntualmente puede haber alguna reclamación. Observatorio y lo vigilan, pero sí, ¿no? Vamos a hacer, no está todavía en marcha, pero se va a poner un observatorio para vigilar la calidad, ¿no? De las pruebas, de los informes de la calidad de las pruebas que estamos llevando al concierto, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad. Y hablando de oncología, allí yo conozco el área de la Risaca, no sé el resto de áreas cómo lo llevan, pero bueno, la verdad es que el cáncer es una enfermedad que está atacando fuerte y que tiene un poco saturados a todos los profesionales
que lo hacen con todo el amor del mundo, pero a veces las consultas sí que son preocupantes, al menos pasar la mañana allí y ver toda la gente que hay. Sí, bueno, el tiempo de espera. El cáncer, el problema es que cada vez, ahora el otro día vi una información en un medio que es cierta, que dentro de Europa tenemos la expectativa de vida más alta, ¿no? Llegamos, creo que a 83 años de esperanza de vida en el español, que estamos, es bueno, es el estado, el país que más esperanza tiene de toda la Comunidad Económica Europea, ¿no? Con esa expectativa de vida vivimos tanto tiempo, aparecen cánceres en definitiva que a lo mejor antes la gente fallecía antes y no aparecía, ¿no? Sí que es verdad que digamos que la incidencia de cáncer está aumentado por eso, porque es que llegamos a más edad, ¿no? Y encima hay tratamientos que cánceres que antes tenían una expectativa de vida, una supervivencia de X, ahora viven mucho más, incluso algunos se mueren de otras cosas con un cáncer que en principio hace años era mortal de necesidad en corto o medio plazo, ¿no? Por eso tenemos ahora mismo los servicios de oncología que están, digamos que hay una presión muy grande sobre ellos, ¿no? El hospital en concreto de día de la Risaca en el tema de oncología está bastante saturado. Y estamos estudiando, el otro día estaba con el jefe de servicio de allí para ver cómo podemos hacer, siempre a corto o medio plazo, para mejorar, ¿no?, la asistencia que estamos brindando a los pacientes, porque a largo plazo ya veremos lo que hacemos, porque es verdad que los hospitales a lo mejor, eso es la antigua escuela de enfermería de la Risaca, no es un sitio que estaba diseñado para ello, fue adecuándose a las necesidades. Ya veremos dónde acaba el hospital y qué es lo que se puede hacer en la Risaca a medio y largo plazo, pero a corto plazo necesitamos hacer algo ahí que mejore lo que es la atención al paciente oncológico del área 1 en concreto, porque sí que es verdad que van muchos pacientes y que no están en las mejores condiciones de cariño, yo qué sé, bueno, de cariño quizás sí está, porque sí, la gente... Cariño. Sí, la gente, pero... es verdad que la gente... Pero bueno, sí que es verdad que en el tema, ¿no?, incluso de la intimidad, los sitios, me gustaría que estuviera en una zona mucho más confortable entre estas situaciones, ¿no?, que requieren ir y todo ese tema, ¿no? Cuando usted entró a la consejería había un problema con los jefes de servicio por la ley de incompatibilidades. Usted se encontró, si no me equivoco, 29 jefaturas de servicio sin su responsable. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se ha conseguido revertir esa situación? ¿Las jefaturas están completadas? Sí. Bueno, estamos en ello, que diríamos en el equipo, ¿no? Los tres es. Bueno, las jefaturas que estaban vacantes salieron, yo creo que salieron antes del verano ya todas, ¿no? Y ya prácticamente yo creo que se están resolviendo casi todas las que estaban vacantes por incompatibilidad, ¿no? Hay una segunda fase que es la que ha salido hace unas semanas, pero recordad que 63 especialidades han salido también, el resto de jefaturas, salvo las vinculadas a la universidad, ¿no?, que salían ahora con objeto también de que sean ocupadas por concurso como marca la ley, ¿no? Estamos, digamos, en esa segunda fase en la que médicos o jefaturas que estaban ocupadas por personas que no tenían ejercicio privado, que siguen las jefaturas y que ahora tienen que volverse a presentar en un concurso para ver si siguen con la jefatura o bien otra segunda persona a ocupar ese cargo, ¿no? Hay una tercera fase, que es la que se iniciará en diciembre, espero que en diciembre y enero como mucho salga a concurso, que son las plazas vinculadas a la universidad, que es un grupo muy específico en el que históricamente son plazas que han sido ocupadas por catedráticos, profesores titulares de la universidad, plazas a las que ahora tendrá acceso todo el mundo, no solamente las personas de la universidad, pero que sí de alguna manera tenemos que premiar claramente en la baremación de ese tipo de plazas todo lo que es la carrera investigadora y docente de las personas que han ocupado esa plaza, porque digamos por la historia, porque es un hospital clínico universitario, bueno, la mayoría de los que tenemos en la región son así, y porque parece que el baremo pues sí, verdad que hay que equilibrarlo mucho a ese tipo de plazas, ¿no? La idea es que todo el mundo pueda concursar, que la gente acuda a las jefaturas por mérito, pero que estamos en un país en el que tenemos que todo el mundo tiene que tener derecho a optar a esas plazas, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que modificar un baremo y llevarlo a la mesa sectorial, que es donde se va a negociar ese baremo, ¿no? Y entonces estamos digamos, entre la segunda y la tercera fase. Precisamente el tema de las incompatibilidades, cuando surgió todo el conflicto, todo ese problema que fue a principios de verano, muchos aseguraron en ese momento que lo que había pasado con los jefes de servicio, esa desbandada masiva, iba a suponer una crisis dentro del propio Servicio Murciano de Salud y que eso le iba a pasar factura a la sanidad regional. ¿Es así? ¿El tema de incompatibilidades hizo tanto daño en el seno del Servicio Murciano de Salud? Yo creo que no, francamente creo que no. Sí que es verdad que han habido algunas pérdidas
jefe muy responsables, muy alineados con la dirección. Alguno incluso ha salido de la comunidad, pero son, yo creo que recordar que 1 o 2 casos, ¿no? Gente muy, muy trabajadora y que no sé si aprovechando la situación o viendo la situación, pues que han decidido irse de la región. Pero han sido puntuales en este contexto, es verdad, pero bueno, por un tema de una carrera profesional que en un momento determinado ven que está más ligada a otra región, pues bueno, pues... pero el sistema sanitario no son los jefes de servicio, no. Los jefes de servicios para nosotros son fundamentales porque nuestra estructura de gestión, debajo de eso están los profesionales y hay grandes profesionales que están abajo que son los que hacen la labor todos los días, ¿no? Entonces, pensar que una estructura como es el Servicio Murciano de Salud, porque en un momento determinado los jefes, 15, 20, 30, en un momento determinado tengan que pasar a un segundo plano, vaya a haber o vaya a quebrar lo que es la ciencia, pues es un poco no conocer cuál es la estructura sanitaria, porque debajo hay muchísimos profesionales que están dejándose la piel ahí, que son excelentes profesionales y van a seguir trabajando. Sí que es verdad que ha supuesto una crisis, sí, porque es lo mismo que comentaba antes, ¿no? Tenemos una estructura que no hemos evaluado los jefes de hace 20 años, ¿no? Jefes que toda la vida estaban allí, que algunos estaban hasta la jubilación y que ahora llega un planteamiento distinto. Tenemos que empezar a entender que los jefes tienen que ser no solamente por historia, porque los nombraron, sino porque son los mejores gestores, aparte que tengan su experiencia y su sabiduría como para que tener liderazgo dentro de los servicios, pero tienen que tener capacidad gestora, porque nosotros necesitamos una estructura ahí para que lo que nosotros digamos se lleve a la práctica, porque si no puede haber una fractura entre lo que nosotros pensamos y gestionamos y lo que se llega a hacer, con lo cual necesitamos una estructura ahí que de alguna manera el mando llegue hasta donde queremos que llegue, ¿no? Y de alguna manera esos jefes tienen que ser gestores en cierta manera y tienen que ser evaluados, ¿no? Entonces, en el tema de que llegue ahora gente con proyectos de gestión, que vea formas nuevas, que encima entiendan que dentro de 4 años se va a evaluar lo que hayan hecho y dependiendo de cómo hayan trabajado, pues pasarán a un segundo plano, seguirán siendo jefes, pues yo creo que es transparencia y es trabajar en el tema de que todos podemos mejorar esto, ¿no? Y yo creo que eso es un salto cualitativo y yo creo que es muy bueno para la organización. En 2014 se llegó a plantear que los profesionales del Servicio Murciano de Salud hicieran como otros funcionarios y se les controlara el tiempo a través de fichajes, ¿no? Fichar de toda la vida. ¿Esto ha prosperado o es como ponerle puertas al campo? Es complejo, es complejo los médicos porque esto es toda la vida, ¿no? Digamos que ha sido duro digamos que tuvieras que fichar. Sí que es verdad que curiosamente los servicios centrales del Servicio Murciano en la vitamina se ficha y se pone la huella y en la consejería también, ¿no? Es decir, los equipos directivos sí nos hemos acostumbrado a fichar y cumplimos el horario, ¿no? Es verdad que la enfermería cumple muy bien el horario porque tienen turnos y tienen que pasar el turno, entonces tienen que cumplir el horario y son muy disciplinados y lo hacen y se quejan de la profesión médica en el tema de que nosotros, bueno, de alguna manera pues hay gente que el horario pues lo lleva un poco, no lo lleva estrictamente, ¿no? Hombre, ¿qué es lo que ocurre con los médicos, ¿no? Digo el tema de los médicos es que habitualmente como resulta que acabas tu labor a las 2:30, pero puede ser que no acabes a las 2:30, sino que la acabes a las 4 y te quedas ahí, como luego llegas a casa y sigues trabajando y estudiando, ¿no? Pues es que es difícil decir, bueno, si es que yo toda la vida me he dedicado a esto y sigo por la tarde. Entonces, son argumentos que utilizamos de la profesión médica para decir, bueno, vale, pero es que yo sigo, pero algo tendremos que hacer, porque habrá alguno que también... Lo peor que podemos hacer en un sistema es no tratar a toda la gente por igual, ¿no? Entonces, de alguna manera tendremos que ver qué está pasando, ¿no? Porque no puede ser que una gente en definitiva llegue a las 8 y trabaje de las 6 a las 3, que la hay dentro de todos los estamentos, dentro de todas las categorías. Yo he visto, porque yo me cruzo con gente cuando voy a la consejería a las 8 menos cuarto, me cruzo con gente que va al Morales a las 8 menos cuarto. O sea, que digamos que ahora vamos nosotros y salen a las 3:30 o por ahí, porque también nos cruzamos. Digo, pues mira, si es que hay gente que realmente cumple el horario, ¿no? Y si hay gente que lo cumple, ¿por qué hay otra gente que no la cumple, ¿no? Y por qué somos permisivos ante eso, ¿no? Digamos que va a ser un tema delicado, pero que tendremos que acometer en un momento. No sé cómo lo vamos a hacer, no me gustaría el tema de la huella, no me gustaría el tema de tal, pero vamos a ver si con corresponsabilidad vamos a ir explicando a la gente que tiene que cumplir el horario, sobre todo para evitar agravios que hay con otras categorías profesionales que sí cumplen estrictamente el horario y con otras áreas en las que sí se cumple el horario, ¿no?
Entonces, digamos que lo vamos a conseguir, aunque va a ser un tema complejo, ya le advierto, ¿no? Porque hay resistencias. Pero imagino que además entre los propios compañeros, no solo los que están por la escala inferior, hay compañeros que cumplirán muy bien y otros que a lo mejor, pues bueno, siempre se ha dicho que si tienes consulta privada llegas tarde, llegas después, y es una cosa que enfada al paciente y enfada al profesional que sí está cumpliendo, ¿no? Claro, claro. Y es muy injusto para el que cumple, sobre todo, también. Sí, ese es el problema muchas veces del Servicio Murciano de Salud. Sí, lo peor que se puede hacer es tratar de forma desigual a la gente, que haya gente que... De cualquier organización, cualquier empresa. Claro, eso hace mucho daño. Entonces yo creo que cuanto tengamos las cosas transparentes, porque para gestionar necesitamos unos datos, lo hemos dicho siempre, ¿no? Si no tienes datos fiables y transparentes, ¿cómo puedes gestionar? Si te resulta que estás pensando si tienes cosas en el armario, en el cajón o en la carpeta, es imposible que gestiones bien. Con lo cual, lo primero, que los datos sean reales, ¿no? Fiables y transparentes. ¿Y eso se hacen auditorías, perdona la ignorancia, en los hospitales y todo eso? ¿Cómo puede conseguir esos datos objetivos de qué se está haciendo? No, yo creo que ahora mismo, vamos, no, la mano en el fuego no la puedo poner porque, pero yo siempre por donde he pasado, y lo estamos intentando ahora, que no hayan carpetas, que no hayan cajones, y especialmente si quiero quitar los pacientes pendientes de citas, porque sé que debajo de eso pueden haber carpetas. Porque si yo quito los pacientes pendientes de cita y digo que automáticamente cuando usted pide una cita, por el sistema te doy la cita, digamos que si hay alguien que se queda en carpeta va a pasar algo raro, porque claro, alguien tendrá que meterlo en un momento determinado y saltar las alertas, ¿no? Es decir, tengo otras posibilidades de ver qué está pasando, ¿no? Por eso quiero quitar estas cosas que no conducen a nada, que lo que hacen es entorpecer todo esto y que además pueden esconder debajo pues, zonas que no estamos gestionando bien, ¿no? Entonces, transparencia para gestionar bien eso es fundamental. Consejero, me gustaría preguntarle por otro asunto que también está encima de la mesa de la Consejería, y es el conflicto por las prácticas de medicina entre los alumnos de la UCAM y los alumnos de la Universidad de Murcia. Es un problema que ya viene de lejos, que han tenido otros antecesores suyos en el cargo. Ahora mismo, ¿cómo está la situación y es posible que se llegue a un buen entendimiento entre las dos partes y se solucione ya este conflicto? Bueno, yo es que creo que ahora mismo no hay conflicto. O sea, vamos a ver. Desde 2002 están conviviendo estudiantes de enfermería de la UCAM y de la Universidad Pública en hospitales de la región. Desde el 2002. Y no ha habido conflicto. Entonces nosotros nos hemos ido de alguna manera adecuando a lo que decía la legislación, que en un momento dicen que tiene que haber prioridad, por supuesto, para la universidad pública, y la tienen, ¿no? La universidad pública, nosotros lo que hacemos es poner el mapa docente a las dos universidades, a las dos facultades en este caso, y primero llena el mapa docente a la universidad pública, ¿no? Después dicen que los hospitales tienen que ser uno por universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también se hace, ¿no? Y después establecemos el tema de que nosotros, desde hace años, gente de la UCAM está yendo a la Risaca y gente que tiene en la Escuela de Enfermería de Cartagena, pues va a Santa Lucía, y parece un poco irracional que si eso se ha hecho durante 14 o 15 años, ahora vayamos a estar llevando a estudiantes de un lado para uno y otro lado para otro, ¿no? Se hace un convenio específico que pactan los decanos en junio, de manera que cogen el mapa docente y dicen, vale, pues tú te quedas con estas, yo en estas puedo acomodar a mis alumnos y empezamos a trabajar. Y nosotros lo que hacemos como Servicio Murciano de Salud, que nosotros lo que nos dedicamos es hacer asistencia sanitaria, es decir, bueno, se han puesto de acuerdo las facultades, vamos a firmar este convenio para que se pueda trabajar sin conflicto, como se está haciendo durante estos 15 años en las prácticas de enfermería. Y así es como estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no sé si es que hay personas interesadas en generar conflicto y confusión y problemas donde ahora mismo yo no veo que los haya. De cualquier manera, si el año que viene los decanos llegan a otro tipo de acuerdo, no estamos de acuerdo en qué hacer, pues no, nosotros estamos para atender a los usuarios, para dar docencia y seguir investigando en los hospitales porque es lo que nos toca. La docencia siempre la hemos hecho de una manera pues, prácticamente gratuita y con mucha generosidad porque eso está dentro de lo que es la profesión sanitaria. Nosotros no se entendería que un médico no diera docencia. De hecho, creo que la palabra doctor viene de docencia, de que nosotros siempre estamos formando a la gente. Entonces, no tenemos problema en decir, oiga, pues usted de dónde viene, no, usted está aquí, quiere aprender, véngase conmigo que le enseño lo que yo he aprendido, porque a mí también me enseñaron durante unos años esta técnica, ¿no? Y yo, esto bueno que se lo enseñe, ¿por qué? Pues porque en otras cosas, dentro de unos años yo seré paciente y usted me cuidará. Con lo cual, aunque solamente sea por egoísmo, yo debo de enseñar bien a la gente que está conmigo, ¿no?
Entonces, yo creo que ahora mismo hay una situación de equilibrio, que no hay conflicto y que debemos de seguir ahí. Esto no quita para que el año que viene, si cuando llegue el momento de que nosotros volvamos a poner el mapa docente, si de pronto los decanos dicen, no estamos de acuerdo, queremos romper tal, bueno, pónganse de acuerdo, señores, y díganos nosotros cómo podemos ayudar. Pero el problema no es el Servicio Murciano de Salud, ojo. El problema es que tenemos que llegar a una situación de equilibrio entre las universidades. Y se puede llegar. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, tenemos capacidad docente. Otra cosa es que dijéramos, no, es que ustedes... Eso le iba a preguntar. ¿En el mapa docente hay capacidad para poder absorber a los estudiantes de las dos facultades? Ahora mismo sí. No sé si... también depende del volumen del que estamos hablando, pero si el día de mañana, por lo que sea, no hubiera capacidad, es lo primero que diríamos nosotros. Mire, en este hospital que está para esta universidad, no puede absorber con ningún convenio específico a nadie más, porque ya tiene todo asumido, ¿no? O ve, en este hospital que sí tiene capacidad, pero no quieren, ¿vale? Pues nosotros no vamos a obligar a nadie. Pero ve, si este hospital tiene capacidad y puede entrar a una universidad, ¿quién soy yo para decir que no entren? O sea, es que esto es mío, si esto realmente es de todos los ciudadanos. Es que el grado de posesivo de que esto es, no, vamos a ver, que es un servicio público y nosotros estamos dedicados para atención al ciudadano en materia sanitaria y también para dar docencia, que es nuestra obligación. Estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista y nos hemos centrado sobre todo en sanidad, cuando hemos empezado diciendo que la consejería cambiaba su nombre a salud precisamente para tener en cuenta también la prevención. En el terreno de la prevención, ¿cuáles son sus objetivos, estrategias o cuáles son los caminos en los que quiere trabajar para mejorar precisamente esa parte? Pues mire, en Europa ya nos han dicho, nos han avisado de que tenemos un problema muy claro con el tabaco y muy claro con la inactividad física y la obesidad que viene secundario a esa inactividad física, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mayor porcentaje de fumadores en esta población que el que tiene la Comunidad Europea, y dentro de España nosotros fumamos más que la media, casi 3 puntos por encima de la media, ¿no? Con lo cual el tabaquismo es un problema que tenemos aquí, en Murcia y en España, ¿no? Hay que abordar el tema del tabaquismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que lo primero que vamos a hacer este año es poner más presupuestos para que podamos dar educación, para que podamos sensibilizar en definitiva a la gente del tema del tabaco. La idea también es ir a las escuelas. Tenemos que hacer un hincapié en la gente que va a empezar a fumar, porque esa gente es la que va a ser más sencillo ir a por ellos, en definitiva, y que no entren en el tema del hábito tabáquico. Y luego vamos a ver con el Servicio Murciano a ver si tenemos capacidad para, de alguna manera, apoyar o copagar parte del tratamiento que hay de deshabitación tabáquica, ¿no? Con el apoyo de familia, con el apoyo de atención primaria, por supuesto, porque atención primaria va a ser ahora mismo y va a ser uno de los ejes de actuación de la consejería este próximo año, ¿no? El impulso a la atención primaria. Y es la atención primaria la que tiene que buscar a los fumadores, que ayudarnos en el tema del enfoque comunitario, de deshabitación tabáquica y todo ese tema, ¿no? Entonces el tabaco va a ser en definitiva una de las líneas muy importantes en prevención, que yo creo que la consejería tiene que virar hacia la prevención y la promoción de la salud. Y otro tema es el de la inactividad física y la obesidad, que viene prácticamente paralela al tema del ejercicio, ¿no? Somos una población sedentaria en España con respecto a Europa, sin duda, y Murcia es sedentaria con respecto a España. Entonces eso hay que cambiarlo. Sí que es verdad que la población joven ahora mismo hace más ejercicio que el que hacía probablemente cuando yo era joven. Es verdad, o sea, hay mucha más gente corriendo, es cierto, ¿no? Pero tenemos obesidad infantil y todavía nos dicen las estadísticas que tenemos mucha gente que no hace ejercicio, ¿no? Hay que ir a por ello. Nosotros, en la consejería, en la Dirección General de Planificación, se puso en marcha un programa que es el programa Activa, que es muy, muy interesante porque digamos que la gente que tiene obesidad, que tiene algún tipo de enfermedad en la que el ejercicio físico puede ser terapéutico, pues es el médico el que prescribe el ejercicio físico, y de acuerdo con los ayuntamientos, ¿no? Pues estamos llevando a que el ejercicio físico, ¿no?, pueda ser una herramienta terapéutica para ese grupo de pacientes, y tiene muy buena, muy buena calidad el enfoque. Ya ha sido premiado a nivel nacional e internacional todo lo que es el programa Activa, y nosotros estamos muy ilusionados en que el programa Activa siga extendiéndose, que afecte a todos los municipios y que todo el mundo pueda entrar ahí en ese programa de manera que el ejercicio físico sea una herramienta más para el tratamiento de todo y para que nos apoyen en el tema de prevención de la salud, ¿no? Esos son los grandes pilares en los que vamos a estar, en definitiva. A por el tabaco va a ser fundamental, yo creo que hay que incidir ahí.
y en el tema de la actividad física, sobre todo para acabar con el tema de la obesidad, sobre todo infantil, que es la que nos preocupa más, porque es la que va a acabar luego haciendo enfermos. Y cualquier euro que gastemos en obesidad infantil, en ejercicio físico, en tabaco, no vamos a ver nosotros el resultado, que es el problema siempre de las medidas preventivas y de promoción de la salud, que son medidas que, como no son cortoplacistas, las inviertes, pero tú no ves el resultado. Pero es que un euro gastado ahora son como 20 o 30 euros dentro de 20 años, ¿no? Y nosotros, insisto, creo que el esfuerzo y la gestión que estamos haciendo es para garantizar que la sanidad la tengan nuestros hijos y nuestros nietos. No es para esto ya lo tenemos y ya lo hemos conseguido en base al sufrimiento probablemente de nuestros padres. Se trata de conseguir que dentro de 20 años tengamos la misma sanidad que ahora. Consejero, llegamos ya al final, pero a mí sí que me gustaría preguntarle, antes de que lleguen las próximas elecciones de 2019, ¿con qué balance le gustaría dejar la consejería? ¿Con qué se iría satisfecho en el caso de que se fuera y no renovara el cargo? Pues vamos, es que eso es muy complicado. Porque para resumir, ¿no? Para resumir. Pues para resumir que recursos humanos, que hemos tenido muchos problemas con la OPE, con las jefaturas, con la carrera profesional, que todo eso se haya resultado de una vez, que tengamos a la gente estabilizada, que la idea es que cuando acabemos la legislatura solamente quede el 8%, digamos, con carácter eventual en el Servicio Murciano de Salud. Eso será muy importante, es decir, que la gente tenga estabilidad laboral y que hayamos avanzado hacia la primaria y hacia la prevención. Que digan que por primera vez no solamente se habla de atención primaria y de prevención cuando uno habla en un medio, sino que se han puesto medidas para llevar eso a la práctica y que esto es una realidad, que ya no son palabras, que hay presupuesto y que vamos a trabajar en esa línea. Si de mí dicen dentro de un tiempo que bajó 2 puntos, 1 punto el tema del tabaco a nivel regional, eso son muchas vidas salvadas. Con que digan eso y digan que no se ha llevado nada, que no me espero llevar nada, pues yo con eso estaría satisfecho, no aspiro a más cosas. Pues le deseamos muchísima suerte en esa tarea que le han encomendado y le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotras para hablar de sanidad regional y de todos los retos que tiene por delante. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chicas, nos vemos la próxima semana y a ustedes les esperamos el próximo martes. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.